Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Daniel, en esta ocasión en el capítulo 4, que mi Biblia titula La locura de Nabucodonosor. Pienso que es un pasaje bastante conocido por muchos creyentes. Debemos de situar los acontecimientos, todo lo que nos narra este capítulo, en una época diferente de las anteriores. Recuerdan que los tres primeros capítulos habían tenido lugar muy probablemente al comienzo del reinado de Nabucodonosor. Ahora, en cambio, nos situamos hacia el final, no al final, pero ya avanzado el tiempo en el que él había reinado. Es una época en la vida personal de Nabucodonosor donde él ha realizado sus grandes sueños, sus grandes conquistas, ha consolidado su hegemonía política y militar, y en cuanto a Babilonia, la capital de su reino, la ha embellecido con palacios, con jardines colgantes, en fin, una serie de portentos, de mejoras en la vida, en la sociedad de Babilonia, que le llevaban a sentirse orgulloso de sí mismo, de sus logros. Ya digo, esto sería, por lo tanto, hacia el final de su carrera política. Recuerden que Nabucodonosor tuvo un reinado bastante amplio. En total nos dice la historia secular que unos 43 años, del año 605 al 562 a.C., más o menos. Y de esos 43 años, pues si contamos que aquí en este pasaje vamos a ver que pasó 7 años viviendo como una bestia, y que luego incluso todavía le quedaron algunos años más en que pudo gobernar, pues probablemente debamos de situar este episodio sobre el año 33 tal vez de su reinado. Un tiempo en el que él, ya digo, se sentía seguro, y esto le llevó a llenarse de orgullo, de altivez contra Dios mismo. Esto, por otro lado, no era algo nuevo. Ya recuerdan que en el capítulo 2 él había respondido a la visión que Daniel... En el capítulo 3, él había respondido a la visión que había visto en el capítulo 2 acerca de esta imagen colosal que había visto en el sueño y que Daniel interpretó para él. Bueno, él respondió creando una imagen toda de oro, de la cabeza a los pies, para mayor gloria suya. Si en la visión que había tenido en el capítulo 2 el reino de Babilonia, Nabucodonosor, era en la cabeza, él había insistido en crear una imagen entera de oro, como dando a entender que su reino se iba a perpetuar y que él era mucho más grande de lo que Daniel y Dios le habían mostrado por medio de aquel sueño. Este orgullo hacia el final de su carrera, orgulloso de sus éxitos, que desde luego los tenía, desde una perspectiva humana, porque luego habría que analizar desde otro ángulo, desde la moral y la ética, el precio que había tenido conseguir todo aquello y cómo lo había conseguido. Pero desde una perspectiva puramente humana, él tenía razones para sentirse orgulloso. Y hay ciertos principios en la Biblia que son ineludibles, que uno se encuentra con ellos si se hace lo que dice la Biblia que no debemos hacer. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4 y versículo 6 dice que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Antes de la humillación, pues viene la exaltación. Y antes de ser exaltados, pues viene la humillación. Y aquí Nabucodonosor está en una actitud, desde este punto de vista, muy, muy peligrosa, porque este orgullo que él sentía era terrible. Y esto, la razón es muy sencilla. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Nabucodonosor se estaba alzando, queriéndose colocar al mismo nivel que Dios. Esto es algo totalmente imposible. Y va a descubrir Nabucodonosor, igual que otros lo hicieron en el pasado, Faraón por ejemplo, pues que el poder, que la gloria le pertenecen únicamente a Dios. Y cuando un hombre se enfrenta, intenta echar un pulso a Dios, descubre necesariamente que Dios tiene siempre la última palabra. Dios es soberano, Dios, es eterno y está por encima de los hombres. Y todas nuestras pretensiones en este sentido son vanas, son pueriles, son infantiles. No podemos competir con Dios. Dios, es nuestro creador. Y nosotros solamente somos criaturas
del tiempo. Ahora, esto, ya digo, no era nuevo en Nabucodonosor y de hecho no era nuevo tampoco para Babilonia. Babilonia siempre en la Biblia aparece como un símbolo del orgullo del hombre que se eleva ante Dios, que se levanta ante Dios. Y esto pues lo ha ido manifestando, ¿se acuerdan ustedes? Desde la Torre de Babel, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, hasta en este momento. Siempre esta misma actitud por parte de Babilonia. De Nabucodonosor sí, pero también de Babilonia. Y esta es la respuesta triste, lamentable de Nabucodonosor a toda la revelación anterior que él ya había tenido. Y esto aumenta la gravedad de los hechos. Porque en el capítulo 2 vimos que Nabucodonosor reconoce al finalizar que Dios tiene todo el conocimiento. Allí donde sus magos, astrólogos y todos aquellos habían fracasado, pues Dios tenía un siervo que hablaba en su nombre y demostraba que el Dios de los cielos conoce el futuro y tiene el poder y el conocimiento. La luz frente a las tinieblas. Y Nabucodonosor había visto con toda claridad aquella evidencia. En el capítulo 3 la cosa cambió un poco. Ya no era solamente el conocimiento de Dios, sino ahora también el poder de Dios. Dios puede librar a aquellos que son fieles a Él, aun de las cosas peores. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor con toda aquella evidencia que tenía? Pues no se rendía ante Dios, todo lo contrario, se levantaba altivo. Y como dice la palabra de Dios, al que mucho tiene, mucho se le pedirá. Al que mucho le ha sido dado, mucho se le demandará. Él había tenido unas posibilidades enormes, pero no las había sabido aprovechar. Todo lo contrario. Lo único que consiguieron fue que él creciera en su orgullo, en su altivez contra Dios. Hay que tener cuidado en esta época final de nuestra historia. De la nuestra también, a nivel personal, porque es fácil mirar a otros y no mirarnos a nosotros mismos. Yo, ya voy avanzando en años y siempre que leo en la Biblia me quedo muy preocupado. ¿Qué será de mi vida? Yo le pido al Señor que me libre, ¿no? Porque cuando uno entra en la recta final de la vida, a veces busca disfrutar ya de sus éxitos, si es que los ha tenido, no es mi caso, pero bueno, entrar en esa zona de seguridad, de confort, donde ya miramos hacia el pasado y ya, en fin, nos sentimos seguros de algunos de nuestros logros. Pienso en algunos de los reyes de Israel, en esa etapa, ¿no? Fíjense, el rey David, cuando él pecó con Betsabé, fue después de que había logrado grandes conquistas alrededor, había asegurado su dominio en los reinos limítrofes, y se quedó, mientras Joab iba a la guerra, él se quedó echándose la siesta. Y después de levantarse de la siesta, allí vio a aquella hermosa mujer, Betsabé, y cometió adulterio con ella y después homicidio contra el marido de ella. Cuando se sintió seguro, ya no iba a la guerra, se quedaba en casa tranquilamente, disfrutando de sus éxitos. Salomón, que empezó su carrera de forma tan brillante, acabó siendo un hombre que se entregó a la idolatría, vencido por las mujeres con las que se había casado y que no debería de haberse nunca casado con ellas. El rey Uzías, un rey también bastante fiel, que logró grandes cosas en Judá, y llegó un momento que se envaneció y el mismo patrón, y se perdió, y Dios le tuvo que juzgar. No solamente Nabucodonosor cayó en esto, cada uno de nosotros debemos de tener cuidado porque podemos caer también en cosas similares. Yo recuerdo el pastor que tenía cuando yo me convertí, él siempre rogaba por esto, que el Señor me libre de la vejez, de la madurez, hacer cosas que le desagraden a Dios. Y él oraba, me acuerdo bien, oraba diciendo, yo prefiero que Dios me lleve antes de que yo pueda hacer algo que pueda causar un conflicto a otros que me ven, a los que yo he enseñado la palabra de Dios, que mi conducta pueda estorbar, escandalizar a otros. Prefiero 1000 veces antes que el Señor se me lleve con Él antes que esto. Debemos de estar siempre en guardia. No llegar a una etapa en nuestras vidas que decir, ya lo hemos conseguido todo. No, la guerra no termina hasta el final de nuestras vidas y tenemos el peor enemigo
dentro de nuestro propio corazón, que nos va a traicionar siempre que pueda, está dispuesto en cada instante, porque la naturaleza caída del ser humano no cambia, no mejora nunca. Como creyentes podemos madurar en la fe, la naturaleza espiritual, pero la vieja naturaleza, esa no cambia. Desde el momento que nos convertimos es igual de mala hasta el momento en que el Señor se nos lleva. Y por eso tenemos que estar siempre cuidando. Bueno, pero como digo, aquí tenemos buenas noticias, por lo menos en lo referente a Nabucodonosor, porque vamos a ver que esa pregunta que tantas veces nos hemos hecho en los capítulos anteriores al acabar, bueno, ¿y Nabucodonosor qué? ¿Se convirtió o no se convirtió? Y siempre nos quedaba esa duda, porque él usaba este lenguaje tan ambiguo, no quedaba nada claro con él. Más bien teníamos la sensación de que Dios seguía siendo alguien a quien tal vez él respetara, pero desde luego no iba a abandonar sus otros dioses, y tampoco le veíamos gestos de arrepentimiento ni que hiciera de él un Dios personal, alguien a quien él adorara de verdad. Ahora ya digo, la cosa va a cambiar por completo. Así que ya sin más demora, vamos, si les parece, a ir leyendo poco a poco el pasaje. Es verdad que es un pasaje largo hoy y que vamos a intentar cubrirlo en una sesión. El estudio puede ser largo, pero la ventaja de un estudio bíblico en vídeo o en audio, pues es que usted puede darle a la pausa cuando quiera y continuar más tarde, pero así nosotros tenemos una visión de conjunto en una sola sesión, porque hay una unidad temática en lo que es este capítulo. Bueno, pues entonces, capítulo 4, vamos a comenzar la lectura leyendo los 3 primeros versículos, y dice así la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bueno, lo que tenemos aquí es un edicto de Nabucodonosor, con el que él quiere dar testimonio a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, es decir, en todo su reino, dar testimonio por medio de un edicto, o sea, esto es algo muy serio, de lo que Dios ha hecho en su vida, y quiere dar testimonio del Dios del cielo. Esto es algo increíble en realidad, ¿no? Todo un rey de la talla de Nabucodonosor haciendo un edicto para dar testimonio de su fe. Algo debe de haber ocurrido en este hombre. Ya decía, ¿no? Antes era tan ambiguo en sus declaraciones de fe en los capítulos anteriores. Aquí, en cambio, quiere que todo el mundo sepa quién es ese Dios. Y hace algo inaudito. Yo en mi país, aquí en España, en fin, nunca me imaginaría haciendo algo similar, una declaración pública al más alto nivel del rey o del presidente del gobierno diciendo que se ha convertido y que ha abrazado la fe en Jesucristo. Bueno, y dando una rueda de prensa para hacer algo así. No me lo logro imaginar. Claro que me gustaría, pero mucho me temo para mi tristeza que esto está muy lejos hoy en día, ¿no? Y aquí Nabucodonosor, que en realidad tenía mucha más importancia que el rey de España en este momento, con aquel gran imperio, el más grande conocido hasta la época, en aquel momento, dando un edicto oficial que además debía de llegar a todas las naciones, pueblos y lenguas, que lo llevó por todos los sitios, que lo hizo publicar para que todo el mundo supiera de este Dios. Ahora Nabucodonosor tiene este deseo de dar testimonio de Dios, porque ahora es algo suyo, es algo que él vive en persona, en primera persona. Y esto quiere que todo el mundo lo sepa. Qué ejemplo más bueno también para imitar nosotros los creyentes, ¿verdad? No callarnos esto, sino divulgarlo a todos los sitios para que todo el mundo sepa cuán grande es nuestro Dios. Bueno, en cuanto a las cosas que dice en este edicto, hay varios detalles que podemos mencionar al menos de pasada. Lo primero que dice, comienza diciendo paz os sea multiplicada. Bueno, es verdad que estas son las palabras con las que empezaban los edictos en aquella época, pero a mí me gusta pensar que, aparte de ser la fórmula habitual, él pretendía transmitir una verdad, y es que él quería que los pueblos que él gobernaba sintieran la misma paz que él ahora
estaba sintiendo. Ahora, yo no sé qué pensarían aquellas naciones cuando recibieran este edicto, pero ¿qué paz podemos tener después de todo lo que nos has hecho, Nabucodonosor? Después de que nos has conquistado, de que nos has destruido, de que nos has deportado, de que nos has aniquilado, ¿qué paz podemos tener nosotros ahora? Bueno, pues probablemente por esto les decía esta cuestión, ¿no? Porque ahora Nabucodonosor sabía dónde está la fuente auténtica de la paz. Y esa está en Dios, en Dios. Y él quería que ellos conocieran también lo que él estaba conociendo. Bueno, salvando las grandes diferencias, recuerdo otro caso en algún sentido parecido, salvando las grandes diferencias, con el apóstol Pablo. Aquel, decía Pablo en Gálatas 1:23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, decía la gente que le conocía una vez que se había hecho cristiano, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora nos predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que era una bestia salvaje, que vestía como una bestia, dice él mismo, pues ahora resulta que es un hombre que predica la fe en Jesucristo. Nabucodonosor, aquel que primero los había destruido, ahora les desea la paz de Dios. De ese Dios del que había destruido el templo, del que había destruido a su pueblo en Israel. Qué cosa, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿es posible que las personas tan impías como Nabucodonosor, tan embrutecidos, tan crueles, puedan llegar a cambiar de esta manera? ¿Es posible? Pues Nabucodonosor es una evidencia de que sí, igual que lo fue el apóstol Pablo en otro tiempo. Dios puede cambiar a las personas por su gracia, por su poder. Claro que puede. Y Dios puede llevar la paz también al corazón de la persona más malvada. Él continúa diciendo, hablando acerca de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora él se ha convertido en un adorador del Dios Altísimo. Y quiere explicar lo que ha aprendido de él. Lo que ha aprendido de él es la suma de los capítulos 2 y 3. Ha aprendido milagros y señales. Ha visto obrar a Dios, como ya he mencionado, en su sabiduría, en su omnisciencia y también en su poder. Todo esto ha dejado asombrado a Nabucodonosor. Antes se había mostrado distante. Ahora, en cambio, es algo que asume en primera persona. Ese es ahora mi Dios. Y quiero hablar de las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Bueno, está por fin empezando a responder positivamente a lo que Dios le había mostrado. Qué diferente de aquel otro monarca, de aquel otro rey de la antigüedad en Egipto, Faraón. Que Faraón en la Biblia también es muy importante por lo que simboliza. ¿Recuerdan ustedes las señales y maravillas que Faraón vio en Egipto por medio de Moisés, su siervo? Todas aquellas plagas una detrás de otra. Y finalmente incluso ver cómo el mar se abría para que el pueblo pasara. ¿Y él qué hizo? Pues de ninguna manera dio su brazo a torcer, nada más que cuando no le quedó otro remedio y les dejó ir, pero por las malas, pero luego les persiguió. Y en el margen, a la orilla del mar, cuando el mar se abre, él ve el milagro, ve de nuevo la señal y persigue de nuevo a Israel para matarlo. No se rindió en ningún momento a las evidencias y señales. Algunos piensan ingenuamente, si hubiera más milagros, y algunos piden, si Dios hiciera un milagro, yo me convertiría. No, no es verdad, no es verdad. Más evidencias que tuvo Faraón no las va a tener nadie. Plaga tras plaga. Y además Faraón, un hombre que quería siempre comprobar las cosas, que no fuera por casualidad, que lo quería todo bien comprobadito. Y al final descubrió, sus propios hechiceros le dijeron, esto es dedo de Dios, del Dios que no mora con los hombres, que esto es algo totalmente superior a lo que nosotros somos capaces de hacer o imaginar. Este es un Dios. Y él decía a Moisés, bueno, pues esta plaga retírala tal día, tal hora, a ver si realmente ha venido por casualidad o es vuestro Dios. Y una y otra vez poniendo a prueba a Dios. ¿Y qué hizo? No se quiso convertir. ¿Por qué no se convierte la gente de nuestro tiempo? Hoy en España está de moda ser agnóstico. Esto es una etiqueta que ya te da caché, te da prestigio. Yo soy agnóstico, dicen.
que es la opción de los vagos, porque uno podría decir, soy ateo, porque estoy convencido, he estudiado, he investigado y sé que no hay Dios. No, no, es la de los agnósticos. Yo no sé, tampoco me importa, pero yo no sé. Si lo hay, bien, y si no lo hay, pues me da lo mismo. Agnósticos, no sé, y se encogen de hombros así poniendo cara de no saber. Pero ¿hay razones para ser agnóstico? Pues Nabucodonosor dice, no, Dios se ha revelado. Faraón tuvo también oportunidades, pero no quiso aceptarlas. Dios se da a conocer a todos los hombres. Fíjense en lo que dice Romanos, el apóstol Pablo hablando a los romanos, gentiles, paganos, perdidos, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo saben, Dios se lo ha manifestado. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Dios se ha manifestado, de modo que no tienen excusa. Bueno, afortunadamente Nabucodonosor reconoció estas señales como de parte de Dios y se rindió ante ellas. Continúa diciendo que su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Esto también es un gran cambio en Nabucodonosor, porque hasta este momento él sentía que lo que había conquistado lo había conquistado por sí mismo, por su fuerza, por su sabiduría, por sus estrategias, por sus habilidades. Y cuando se planteó aquello que antes hemos visto de la imagen, pues él hizo en respuesta a aquella imagen toda de oro. Yo me quiero perpetuar aquí, mi reino tiene que ser para siempre. Y ahora fíjense en el cambio, ahora mira al Rey del cielo, a Dios, y le reconoce como el verdadero soberano, el único que tiene el poder y la autoridad suprema. Y no solamente la tiene, sino que además reconoce que es de generación, su señorío es de generación en generación, siempre. Su reino, finalmente Nabucodonosor admite que su reino es pasajero, como todo lo que hacemos nosotros en esta vida. Es pasajero, es temporal, pero el reino de Dios es de generación en generación. Reconozco que uno de los atributos de Dios que más me fascina es su eternidad. De eternidad a eternidad, sin principio de días ni fin de días, el alfa y la omega, el primero y el último, el eterno Dios. Me maravilla. Dios ha estado siempre aquí. Dios va a estar aquí cuando nosotros le podemos decir y ir en contra de Dios, perseguir su causa, Dios seguirá estando allí. Siempre, nosotros desapareceremos, pero Él seguirá estando allí. Su señorío de generación en generación. Y esto lo reconoce ahora Nabucodonosor. Y se le nota automáticamente una nueva actitud también a este hombre. Algo completamente nuevo. Reconoce la grandeza de Dios. Y esto es importante por dos razones fundamentales. En la forma en la que se dirige a él. La primera, ya nos maravilla la forma en la que se dirige a Dios. Ya no es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ahora es mi Dios. Él mismo se ha convertido en un adorador personal. Es un testimonio muy personal este edicto, algo muy comprometedor. Y en segundo lugar, es curioso porque como vamos a leer a lo largo de todo este pasaje, pues Dios le castigó de una forma muy severa. ¿Qué más podría hacer Dios para humillarle que hacerle vivir como una bestia durante 7 años? Y después de un castigo así, es cuando él escribe todo esto, alguien podría estar resentido, Dios me ha castigado injustamente. No, no, él reconoce que lo que Dios ha hecho con él es totalmente justo. Dios la ha castigado y él dice, es justo Dios. Cuando muchas personas, cuando sienten alguna molestia por alguna disciplina de Dios, se enfadan y se levantan en ira contra Dios. Nabucodonosor reconoce, no, esto lo ha hecho Dios y está bien hecho. Esta es la actitud de alguien que realmente se ha arrepentido de verdad, de corazón. Ya no discute con Dios, da la razón a Dios. El veredicto de Dios sobre mis pecados es justo y yo era culpable, yo me merecía todo eso. Bueno, pues entonces, viendo ya este edicto, que es como en esas películas que la conclusión viene al principio, que empiezan por el final y luego retroceden en el tiempo. Bueno, pues esto es un poco
lo que tenemos aquí. Nabucodonosor aquí nos está dando la conclusión. Pero ahora va a ver el desarrollo, cómo ha llegado a esta conclusión. Vamos entonces de nuevo a seguir leyendo donde lo hemos dejado en el capítulo 4, versículo 4 hasta el 9. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declararé las visiones de mi sueño que he visto y... Declárame, las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Bueno, la historia se parece mucho, como ya pueden ver ustedes, a la del capítulo 2, que Nabucodonosor tiene un sueño allí también, aunque a diferencia de aquella ocasión anterior, allí no recordaba el sueño, aquí sí que lo recuerda, pero en cualquier caso, lo que volvemos a ver es que los magos, esa corte de magos y de astrólogos y de caldeos que él tenía, eran unos auténticos inútiles. Y lo que nos preguntamos es por qué seguía teniéndolos a su servicio si ya le habían demostrado que no valían. Bueno, tenemos también que Nabucodonosor nos dice aquí que era en el momento de máximo esplendor dentro de su reino, estaba tranquilo en su casa y floreciente en su reino después de haber conquistado múltiples reinos por todos los lados. Estaba satisfecho, lo que antes hemos dicho. Bueno, y este sueño, sin embargo, le quita la paz, no le permite dormir. Esto, por otro lado, es algo muy habitual. ¿Cuántas personas, actrices, actores, jugadores de fútbol, famosos, cantantes, personas que han conseguido fama mundial muchas veces y los ves que no tienen paz y que tienen que tragar y tragar somníferos y cosas mezcladas con otras cosas muchas veces que al final les producen efectos terribles, a veces devastadores hasta la propia muerte, porque no tienen paz, se les quita el sueño. Aquí en Nabucodonosor había algo que le inquietaba, que no le dejaba dormir. Y es que Dios le estaba hablando al corazón y él no le quería escuchar. Y esto hay una lucha espiritual dentro de él que le quita el sueño. ¿Cuántas veces las personas antes de tomar todas esas cosas lo que deberían es buscar a Dios? El Dios que da la paz de verdad, que llena el corazón y quita esas angustias. Pues aquí se encuentra con todo esto, llama, como digo, a todos los sabios, finalmente fracasan otra vez más y entra allí Daniel. Probablemente Daniel entró por su propia voluntad, no porque había sido convocado, porque seguramente ya en este momento él ocupaba un escalón, estaba en otro ámbito diferente, muy superior, y ya no formaba parte de este grupo de sabios. Pero Daniel entra. Y Nabucodonosor lo tiene, se le ve inmediatamente que lo tiene en alta estima porque lo aprecia, recuerda lo que ha hecho en el pasado con él y lo trata de una forma preferente, de una forma con confianza y lo ve como alguien importante. Sigue recordándolo, lo conoce, le sigue recordando por su nombre Daniel, ese nombre hebreo que sus padres le habían puesto, pero también por el nombre que él mismo le había puesto. Y lo reconoce en este lenguaje pagano que él tenía, como dice: en ti mora el espíritu de los dioses santos, que es una forma de decir que había una conexión entre Daniel y el Dios del cielo diferente que la de todos los otros. Y ahora recurre a Daniel. Daniel, muéstrame el sueño, muéstrame el significado de este sueño. Otra vez más, aquí aparece el siervo de Dios, y triste, ¿no?, que aparece cuando Nabucodonosor se encuentra en apuros, cuando le ha fallado toda otra fuente de revelación,
Y así es muchas veces la gente, así somos muchas veces nosotros. Solamente acudimos a Dios cuando todo lo demás nos falla. Mientras todo nos va bien, mientras tenemos lo que queremos y sabemos lo que queremos, pues no buscamos a Dios. Pero cuando entramos en esas coyunturas en la vida difíciles, entonces usamos a Dios como una especie de escalera de incendios. Normalmente siempre subimos por la escalera principal, la que hay dentro de la casa, pero cuando todo falla, cuando el edificio parece que está en llamas, entonces nos asomamos buscando la escalera de incendios. Y Dios es así muchas veces, y los siervos de Dios muchas veces son para emergencias, pero no para la vida cotidiana. ¿Cuánto cambiaría las vidas de las personas si la palabra de Dios, si los siervos de Dios fueran escuchados siempre, cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien? Bueno, pues aquí tenemos entonces a Nabucodonosor buscando la palabra de Dios, porque esos hechiceros no podían darle una respuesta a sus necesidades. Y ahora vamos a ver que Nabucodonosor explica el sueño que había tenido a Daniel. Continuamos entonces nuestra lectura en el versículo 10, ahora está el versículo 18, entonces, y dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Bueno, en realidad el sueño que Nabucodonosor tiene no encierra grandes dificultades. Es verdad que sí que parece que hay dos visiones diferentes. En principio hay un árbol que llama la atención por su tamaño, por su belleza, por su fruto, y este árbol sirve para dar alimento, para dar refugio a animales y a todo aquel que quiera cobijarse delante de él. Y este árbol crece hasta llegar al cielo, pero de repente hay una tragedia porque hay un mensajero celestial que dice que hay que cortarlo. Y entonces, una vez cortado, pues todas las bestias y animales que se cobijaban delante de él salen espantadas y huyen y se van de allí. Y dicen cortadlo, pero tenía que ser luego asegurado en tierra con ataduras de hierro para que no volviera a crecer, para que no se reprodujera. Pero luego la imagen, la figura cambia, porque luego aparece un hombre, alguien que tiene corazón de hombre, que su corazón es convertido en corazón de bestia. El corazón de hombre en corazón de bestia. Es un cambio en la figura. Y esa bestia, ese árbol que de repente se ha convertido en una bestia, esto es un lenguaje apocalíptico y esto son licencias permitidas en estos casos. Bueno, pues esta bestia ahora pues se moja con el rocío del cielo y come como hierba como las otras bestias. En fin, este es el sueño, no tiene más dificultad en cuanto a lo que es la explicación. Notemos, sin embargo, el propósito. ¿Cuál era el propósito de este sueño? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien él quiere
da su gobierno y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este era el propósito, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, ahora ya sí, Daniel va a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Esto nos lleva a los versículos 19 al 27. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se le veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre ti, sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Bueno, aquí tenemos la interpretación del sueño tal como se la da Daniel. Y lo primero que notamos es este conflicto personal que tiene Daniel cuando recibe la interpretación y se la tiene que dar a Nabucodonosor. Dice que Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. ¿Por qué llegó a turbarse de este modo Daniel? Bueno, porque él vio que la interpretación finalmente era un castigo muy severo, muy duro contra Nabucodonosor. Aquí hay al menos 2 cosas que a mí me llaman la atención. La primera cosa es que Daniel, si nos recordamos el capítulo 1, cuando lo estudiamos, Daniel era un cautivo de Judá, al que le habían arrancado y despojado de su propia personalidad, le habían quitado su identidad. Y Nabucodonosor no solamente a él le había llevado cautivo, sino que había matado a muchos en Judá. Pues si ahora resulta que hay un mensaje de parte de Dios de juicio severo contra Nabucodonosor, sería una buena ocasión para que Daniel pensara: por fin te ha llegado tu turno a ti, ha llegado tu turno, ahora te vas a enterar. Y este sentimiento de venganza, de justo castigo, porque al fin y al cabo también Nabucodonosor merecía un castigo bastante grande por muchas de las cosas que había hecho. Los profetas abundan en esto, pero Daniel no es así. Recuerdo una vez un joven, fuimos a evangelizar y a compartir el evangelio con las personas en un pueblo, y al volver, este joven, unas personas le habían rechazado y él se había sentido dolido dentro de sí. Y venía diciendo: me han rechazado, pero se van a enterar el día que se pudran en el infierno. Bueno, evidentemente este no es un espíritu cristiano, ni muchísimo menos. Bueno, ya se lo hicimos notar, ¿no? Pero no es desde luego el espíritu de Daniel. Me lo has hecho, pero ahora te vas a enterar. Ahora me alegro. Y le pone ilusión a la interpretación del sueño, porque ahora es la hora de mi venganza. No, Daniel
no es así, no es un hombre que tiene estos pensamientos, es un hombre íntegro. A pesar de todo lo que le han hecho, lo que yo aprecio aquí es que él amaba y quería, apreciaba a Nabucodonosor. Y le trata con esta deferencia, con esta cortesía, con este hasta cariño, porque él dice, preferiría que lo que te tengo que decir fuera para tus enemigos y no para ti. Y creo que lo dice de corazón, porque Daniel es un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza. Qué ejemplo también para nosotros, ¿no es cierto?, esta forma. Y luego la gran responsabilidad de transmitir todo lo que Dios le había dicho, lo bueno y lo malo. Porque había cosas buenas, ahora las vamos a ver, ¿no? Pero lo bueno y lo malo. Qué difícil es esto. A veces nosotros mismos como predicadores, hay partes de la Biblia que nos resulta fácil predicar, ¿no es cierto? Aquellas que a la gente les gusta escuchar, pero hay otras que son dolorosas, ¿no?, de explicar, que nos duele, que conceptos, prácticas, cosas que no están de moda, que solamente el hecho de predicarlas nos hace nos presenta casi como especies prediluvianas, especies extinguidas ya, y parecemos aquí todavía dinosaurios hablando de cosas que ya no tienen nada que ver con la realidad presente. Conceptos que parecen superados ya en la palabra de Dios, pero que siguen estando en la palabra de Dios, que siguen siendo palabra de Dios y que debemos de predicarlas. Qué difícil es predicar, como decía el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Hablar hoy del infierno, qué impopular es esto, por ejemplo, o de la ira de Dios, del juicio de Dios, qué impopular. Nos gusta hablar del amor de Dios, pero de estas otras cosas nos cuesta. Daniel es un hombre íntegro, que va a explicarle todo lo que Dios le ha dicho. Recuerdo aquel otro jovencito, a Samuel, al profeta Samuel, en sus primeros días de ministerio, cuando recibe por primera vez palabra de Dios. Y es una palabra de Dios que viene a condenar el pecado de Elí, el sumo sacerdote. Y por la mañana el sumo sacerdote le pregunta, ¿qué te dijo Dios? Decláramelo todo, no me ocultes nada. Y Samuel se lo declaró todo. Eso sí que era una prueba de fuego para empezar, ¿eh? Eran sus comienzos, pero dio la talla. Le declaró todo. Que nosotros seamos hombres y mujeres que declaremos todo el consejo de Dios, pero que lo declaremos con la misma sensibilidad, con el mismo amor hacia las personas con que lo hacía Daniel. Sí, un mensaje duro, pero no exento de esa simpatía, de ese amor por las personas, por personas a veces tan duras como Nabucodonosor, pero también para él, ¿no? Así que Daniel le va a explicar todo esto. Y comienza diciendo, el árbol que crecía y se hacía fuerte, le dice Daniel, tú mismo eres, oh rey. Ya digo que esta parte del sueño no le desagradaría a Nabucodonosor. Tú eres ese gran árbol que se veía desde lejos, donde todo el mundo se cobijaba, donde todo el mundo recibía alimento. Tú, ese árbol grandísimo, frondoso, de un follaje espectacular, la gloria de todo el mundo. Bueno, pues esto a él le gustaría, aunque pues era un árbol, él lo vería desde tal vez al principio, desde esa perspectiva humana, que halagaba su orgullo y su vanidad más allá todavía. Y bueno, pues esto ya digo, le gustaría, pero desde una perspectiva espiritual, ¿qué manifiesta todo esto? Pues manifiesta ese espíritu, ese árbol que crece hasta el cielo, como cuando hacían la torre de Babel que antes hemos mencionado, una torre que llegara hasta el cielo, hagámonos un nombre. Y esta era la actitud permanente que ellos tenían allí. También el rey de Asiria había manifestado una actitud igual, ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, dice Ezequiel capítulo 31. Y esto le llevó al rey de Asiria, le llevó al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, a que su corazón se elevara con su altura. Y el profeta Isaías describe perfectamente cuáles eran los pensamientos del rey de Babilonia en este momento. Dice Isaías capítulo 13, capítulo 14, los versículos 13 y 14.
Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto está inmerso, está aquí en este tema, en este capítulo 14 de Isaías, que habla del escarnio contra el rey de Babilonia. Y recoge los pensamientos íntimos de este rey. Y aquí están. Subiré hasta lo alto, seré semejante al Altísimo. Esto era lo que había en el corazón de Nabucodonosor. Pero ya digo, el hombre no está preparado para recibir gloria. Y cuando esto ocurre, con facilidad se llena de orgullo para su propia destrucción. El hombre lleva mal lo de la pobreza, lo de las dificultades, las miserias, todo eso, las carencias, desde luego lo llevamos mal, pero la gloria es mucho más difícil de llevarlo. De las miserias muchas veces se sale, muchas veces, pero esas dosis de gloria, eso no hay quien lo resista, no hay quien lo resista. Miren ustedes una y otra vez las noticias en los periódicos, tal actor, tal actriz, encontrado muerto en la habitación de un hotel, solo, o en su casa, solo, de una sobredosis, de 1000 cosas, porque no han podido gestionar la gloria que le da la gente. El ser humano no está preparado para esto. Y Nabucodonosor era un ser humano, y tampoco estaba preparado. Bueno, pues ahora vemos entonces el juicio sobre Nabucodonosor. Era un árbol, sí, pero ese árbol era cortado. Y para evitar que creciera, pues sería atado con atadura de hierro y de bronce. Y a partir de aquí es cuando, como decía, cambia la figura y ahora lo que nos encontramos es con una bestia. Vas a estar con las bestias. Nabucodonosor se va a convertir en una bestia. Esto es algo duro, ¿no es cierto? Porque este sería un castigo muy humillante para este rey orgulloso y soberbio. Pues ahora comer hierba como un buey y vivir como una bestia, como un salvaje. Esto, los médicos dicen que existe esta enfermedad, una enfermedad mental que se conoce como zoantropía, que no necesariamente tenemos que asociar con esto o buscar una explicación a lo que le pasó a Nabucodonosor, porque lo que está aquí es un juicio divino. Exista o no exista en la medicina, Dios hizo en esta ocasión esto como parte de un juicio contra Nabucodonosor. ¿Y por qué este juicio? Bueno, pues con la finalidad de abatir su orgullo, pero también porque hay un principio que Dios quiere manifestar aquí, y es que una persona que se vanagloria de esta forma, que siente este orgullo y se levanta contra Dios, esto es comportarse como una bestia. Y Dios dice, bueno, pues ya que te comportas como una bestia, que has perdido tu dignidad humana, pues vive entonces como una bestia. Y esto es así, es que nos guste o no nos guste, el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios, para vivir en comunión con Dios y para la gloria de Dios. Cuando vivimos para nuestra propia gloria hemos perdido la razón de ser del ser humano. Nos estamos empezando a convertir en bestias, vivimos para nosotros mismos y Dios dice, bien, ¿eso es lo que quieres? Pues vas a vivir como una bestia. Entonces, ¿cuál es entonces el propósito del juicio divino? Pues lo dice aquí, ¿no? Para que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor pensaba que todo el poder que él había acumulado era suyo, y él era el rey, y que no tenía que rendir cuentas a nadie, y por supuesto tampoco a Dios, al Dios de los cielos. Pero aquí lo que Dios viene a decir, y lo debemos de recordar nosotros también, es que Dios nunca, en ningún momento, ha abdicado de su reino. Dios sigue siendo el rey soberano. Y Él sigue controlando la historia de este mundo, dirigiéndola hacia un fin concreto que Él ha establecido de antemano. Así que ahora Dios le va a demostrar a Nabucodonosor que esto es así.
Que si Nabucodonosor había crecido hasta donde había crecido era porque Dios se lo había permitido. De todo esto profetizaron, Jeremías especialmente habló mucho y claramente acerca de Nabucodonosor. Dios lo había levantado, dice, aunque tú no me conociste. Y esto es una verdad, Nabucodonosor no lo sabía, pero era Dios quien le había levantado. Y ahora va a demostrarle que él tiene todo el poder. Y junto a todo esto también hay una promesa de restauración, porque le dice que finalmente su reino le sería devuelto. Y esto sería una demostración de que Dios tiene el control de todo. ¿Qué monarca podría pensar en que 7 años ausente del poder, y por las causas por las que él lo iba a estar, volviera al cabo de 7 años y le recibieran nuevamente como rey? Esto es impensable. Con las luchas intestinas que hay en todos los reinos, la cantidad de políticos trepas que están siempre buscando cómo subir y cómo hacerse con el poder, con el sillón presidencial. Y falta una semana y ya hay 4 candidatos que se han sentado en el sillón presidencial. Y Nabucodonosor, 7 años después, ¿qué posibilidades tenía, humanamente hablando, de que le reservaran el reino? Ninguna. La verdad es que ninguna. Pero Dios iba a demostrar precisamente que Él tiene el control. Y la demostración sería que cuando Nabucodonosor recobrara la razón, Dios le preservaría el reino. Y ahora Daniel, como buen profeta, no solamente transmite el juicio, sino que le da un consejo al rey. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así que hay aquí principios también muy importantes. Cualquier sentencia de parte de Dios puede ser anulada si se interpone el arrepentimiento. Hay una sentencia contra Nabucodonosor, un juicio severo de Dios, pero puede ser anulada esa sentencia. ¿Cómo? Con el arrepentimiento. Les pongo 2 ejemplos. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jonás cuando llegó a Nínive? De aquí a 3 días Dios va a destruir, o no me acuerdo bien los días, va a traer un juicio. ¿Y qué hicieron? Pues el rey de Nínive se arrepintió, él y todos sus súbditos, vistieron cilicio hasta las bestias del campo o de la ciudad, en señal de arrepentimiento. Y Dios anuló su juicio, su sentencia. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos bajo el justo juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Eso es lo que nos espera en la eternidad, el infierno. Pero eso puede ser cambiado. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento y la fe. Cualquier sentencia puede ser cambiada, puede ser anulada si media el arrepentimiento. Así que ahora Dios le da, por medio de Daniel, una oportunidad a Nabucodonosor. Piensa en esto y arrepiéntete, haciendo que sea un arrepentimiento auténtico, no solamente de palabras, haciendo misericordias con los oprimidos. Porque al fin y al cabo Nabucodonosor había sido un hombre, como he dicho antes, muy cruel. Había conseguido sus grandes ganancias y su poderío a base de robar y de matar y de hacer verdaderas atrocidades en los sitios donde él conquistaba. Y ahora tiene que haber un cambio en su corazón. Haz misericordias para con los oprimidos. De nada sirve decir que creemos mucho en Dios si a nuestros semejantes que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios los maltratamos. Así que él tiene que aprender que este arrepentimiento implica necesariamente establecer justicia y misericordia también para con los hombres. Esto lo tendría que recordar bien Nabucodonosor. Y le dice Daniel una frase que hay que entender bien: redime tus pecados con justicia. Y esto digo que hay que entender bien porque si usamos esta traducción, pues podría dar la sensación de que Daniel le está garantizando el perdón de sus pecados si hace buenas obras, cosa que sabemos por la Biblia que no puede ser así, que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe, exclusivamente. Tal vez una mejor traducción del término redimir, que en este caso la palabra usada allí, dicen los especialistas, que tiene que ver más bien con romper con. La idea sería: pon fin a tus pecados haciendo justicia, es decir, cambia de vida, cambia de vida. Esto
insisto en este hecho, que a veces lo hemos perdido un poco de vista. Como cristianos decimos que la salvación es por la fe y hemos enfatizado tanto esa verdad porque el catolicismo dice sí, por la fe y las obras de la ley, o por las obras. Y nosotros nos hemos ido al otro lado y defendemos una verdad indiscutible. La salvación es única y exclusivamente por la fe. Pero esto nos ha llevado, creo, en ocasiones a olvidar el papel de las obras en la vida del creyente. Y Santiago, que ya veía este problema en los primeros tiempos, escribe su epístola con esa frase tan contundente. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. La fe sin obras es muerta. No podemos decir que tenemos fe si no existen obras que la demuestren, que la avalen. Así que ahora Nabucodonosor tenía que no solamente dejar de hacer el mal, sino aprender a hacer el bien, igual que nosotros, igual que cualquier persona que se quiera arrepentir. Así que tenemos aquí una extensión del amor, una oferta de perdón de Dios para Nabucodonosor, que nos enseña cosas importantes. Por un lado, es una oferta que se extiende a todos los hombres. Daniel era un judío, Nabucodonosor era un gentil. La oferta de perdón se extiende también a los gentiles. En cualquier rango de la sociedad, en cualquier nivel, en cualquier estamento, de cualquier clase social, de cualquier nación, de cualquier lengua, a todos los hombres. Y la segunda cosa importante es que no hay nadie tan pecador que quede fuera de la gracia de Dios. Porque si tenemos que buscar a alguien muy pecador, Nabucodonosor era un hombre, un buen ejemplo de un buen candidato. Perdido en todos los vicios, en todos los morales que uno puede imaginar, porque esos reyes que lo tenían todo a su disposición eran los seres más inmorales de este mundo, aparte de lo que ya he mencionado antes de la crueldad y de la forma en la que ellos realizaban sus conquistas. Y Daniel, en el nombre de Dios, un profeta del Altísimo, le ofrece perdón también a un hombre así. Si alguien se pierde, que yo algunas veces lo he escuchado, es que yo soy tan pecador que Dios no me puede perdonar. Dios puede perdonar también al pecador más terrible, más terrible. La gracia de Dios alcanza a todos los hombres, por supuesto que sí. Bueno, pues continuamos entonces ahora en el versículo 28 y aquí ya vamos a ver el cumplimiento de la visión, del versículo 28 hasta el 33. Y dice así la palabra del Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Bueno, aquí tenemos entonces el cumplimiento de la visión. Y es una pena porque vemos que Nabucodonosor no hizo caso a lo que Daniel le dijo, a los consejos que le dio, a la palabra que venía de parte de Dios. Y quizás en un primer momento quedó muy impresionado, pero luego se olvidó, como si Dios, porque no actuara inmediatamente, pues Dios se hubiera olvidado de aquello y ya no lo fuera a hacer. Pero como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habló y no hará, pues claro que hará, y lo ejecutará, claro que lo hará. Nabucodonosor es de estas personas, que yo he conocido también muchas, que llegan a la iglesia un día por primera vez, escuchan el mensaje, toca sus corazones y se quedan pensando. Y saben lo que tienen que hacer, pero lo prorrogan, ya lo haré,
y nunca lo llegan a hacer. Y al final llega el juicio y ya no hay oportunidad de librarse de ello. En este caso, la sentencia vino un año después. Dios le dio un año para arrepentirse, un año de oportunidades, un año en que Dios manifestó su paciencia con Nabucodonosor. Como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, algunos dicen, Dios no va a hacer nada, ni va a hacer bueno ni va a hacer malo. Los juicios, estos predicadores cristianos están siempre con esos juicios venideros, pero no va a pasar nada. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? Y dice, ellos ignoran voluntariamente, que Dios ya hizo juicios en el pasado. Ignoran y se ríen y no tienen en cuenta que la paciencia de Dios es para arrepentimiento, porque Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Nabucodonosor, igual que tantos hombres en nuestros días, ignoran la paciencia de Dios, que es para que las personas procedan al arrepentimiento. Y ahí estaba Nabucodonosor, que lejos de arrepentirse, se paseaba por sus jardines. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Bueno, un hombre lleno de sí mismo, a rebosar de sí mismo. Y es verdad que Babilonia era una ciudad espectacular en aquel tiempo. Los restos arqueológicos que han llegado de ella dan testimonio de esto. Su muralla, una muralla impresionante, que cabían 4 carros de caballos simultáneamente, muy ancha, con una superficie de 5 kilómetros cuadrados de ciudad, una población enorme, embellecida con palacios, con templos, con esos jardines colgantes. La visión, todo aquel visitante o que pasara por allí dejaría una impresión permanente en él, una ciudad tan grande, tan maravillosa. Bueno, pues Nabucodonosor siente que eso es un mérito suyo y que es algo que lo único que hace es potenciar aún más su propia gloria. Y él se enorgullece en todo esto, dándose ese paseo por viendo todo aquello. La vanidad. El dejar a Dios fuera y gloriarnos en nosotros mismos, este orgullo en nosotros mismos, desplazando a Dios, es el problema del ser humano desde la caída de Adán. Él no reconocía, no estaba dispuesto a reconocer que Dios le había dado todo lo que él tenía, que era no fruto de sus habilidades, sino fruto de Dios, de un Dios que se lo había dado. Y en lugar de darle gracias a Dios, se gloriaba en sí mismo. Tantas personas en nuestro día son iguales, ¿no es cierto? A veces escucho declaraciones por ejemplo, de actores. Esto lo he visto muchas veces en actores que hacen sus declaraciones en entrevistas. Dice, yo no le debo nada a nadie. Yo lo he conseguido todo por mí mismo. Pero si el aire que respiras, la vida que tienes, te la ha dado Dios. Pero nunca van a dar gloria a Dios. Toda la gloria es para ellos mismos. Y son ignorantes de que si Dios les quita la vida, pues ya no tienen nada. Si es que todo lo que tienen es prestado por Dios. Se lo ha dado Dios, pero así es. Así es. Ahora, él pensaba que todo funcionaba porque Nabucodonosor estaba allí. Y ahora Dios le va a demostrar, como he dicho hace un momento, que las cosas van a seguir funcionando aunque Nabucodonosor no esté allí. Y cuando vuelva al cabo de 7 años, pues va a encontrarse que todo sigue igual y no ha pasado nada. Nabucodonosor no era tan imprescindible como él pensaba que era. Y entonces llegamos, después del castigo, porque el castigo ocurrió y Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Quizás nos imaginamos que, dada la dignidad de este rey, pues sería colocado en algún jardín aislado, lejos del pueblo, donde no vieran toda esta vergüenza, ¿no? Pero ahora llega la restauración. Capítulo 4, entonces, versículo 34 ya hasta el final. Dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, la restauración de Nabucodonosor. Primera cosa, él reconoce al soberano Dios del cielo, que es una forma, cuando dice que en algún momento alzó sus ojos al cielo, imaginamos que en algún punto de esta situación, pues él tenía momentos de lucidez y en aquel momento reconoce al Dios del cielo. Hay un cambio asombroso, ahora ya no es que mira hacia sí mismo, sino ahora que mira hacia Dios y le reconoce como el Dios soberano, el Dios que tiene todo el poder en los cielos, en el ejército de los cielos y también aquí en la tierra. Es un poder soberano, otro de los atributos grandiosos, hermosos de Dios. Dios es soberano, Dios tiene la última palabra en todo. Y esto es lo que Nabucodonosor está reconociendo. Luego vemos que es restaurado a su reino. El perdón de Dios es un perdón auténtico, porque es un perdón que devuelve aquello que él había perdido y aún le añade más. Es igual también que nosotros. Nos hemos alejado de Dios, Dios nos perdona y en la vida eterna nos da todo lo que habíamos perdido con Adán y aún más, porque en Cristo tenemos mucho más de lo que teníamos en el primer Adán. Y él se sorprende, porque evidentemente, aunque él, contra todo pronóstico, esperaría que ya no tuviera ocasión de sentarse allí, pues Dios le ha reservado, conforme a su palabra, porque Dios es fiel, le ha reservado ese sitio. Y ahora tenemos esta declaración final de Nabucodonosor acerca de Dios, como un hombre, como un adorador de Dios. Yo ahora adoro a Dios, dice él. No tenemos más, ya he dicho al principio que esto es lo último que sabemos de Nabucodonosor. En la Biblia no sabemos más de él, pero creemos que este hombre realmente llegó a ser un creyente. Fíjense que el edicto que él escribió fue incorporado en la palabra de Dios como palabra inspirada por Dios. Eso quiere decir que Daniel tomó ese edicto y lo incluyó, lo incorporó en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo haría? Pues pienso que por dos razones, porque glorificaba a Dios y porque entiendo que Daniel vio un cambio real en Nabucodonosor, que lo que él estaba diciendo era algo cierto y creyó que era conveniente incorporarlo aquí. Lo sabía ya todo el mundo y ahora quería que también lo supieran las generaciones posteriores como algo que glorificaba, que honraba a Dios. Bueno, pues Dios es un Dios todopoderoso, un Dios fiel. Hemos llegado entonces al final de este pasaje, pero aún me gustaría hacer algunas reflexiones más con ustedes. Y porque el caso de Nabucodonosor es un caso que se ha repetido infinidad de veces, que se sigue repitiendo infinidad de veces en la historia de la humanidad. Hombres y mujeres que intentan edificar sus pequeños o grandes imperios. Esto incluye no solamente a emperadores, sino también a gente en nuestro tiempo, estos grandes magnates de las grandes corporaciones comerciales de nuestros días, que los ven ustedes cómo crecen sus acciones en la bolsa, multimillonarios, que ellos solos tienen tanto y tanto dinero como millones de personas de los más pobres en este mundo. Y siguen creciendo, sin importarles nada, sin importarles la ética, sin importarles ninguna cosa. A mí me sorprende cómo puede ser que empresas que tienen unas cotizaciones en bolsa tan elevadas, unos beneficios tan grandes, y sus trabajadores tengan que salir a la huelga y hagan paros laborales para quejarse de las condiciones que tienen, porque no les pagan lo suficiente, porque los explotan. Es que es vergonzoso. Bueno, todas estas grandes compañías, estos grandes, incluso a veces personas en el ámbito religioso, organizaciones que intentan crecer y hacerse imperios religiosos, y todo esto para engrandecer nuestro propio nombre, para que nosotros seamos famosos, que seamos importantes, y no para engrandecer el nombre de Dios. Todo esto hay que tener mucho cuidado, porque estos grandes hombres de nuestro tiempo presente, que se sienten fuera de todo peligro y del juicio de Dios, se van a encontrar un día que el juicio también
va a venir para ellos. Este es un principio para toda la humanidad y ya hemos visto aquí que Dios tiene acceso directo también a los grandes hombres de este mundo. Todos aquellos que quieran vivir en independencia de Dios se encontrarán tarde o temprano con Dios y su juicio. Este es un verdadero problema que las personas tienen que tener en cuenta. Aquí hemos visto a un rey, pero ya he mencionado a lo largo de esta sesión también el caso de muchos otros actores, actrices, atletas, jugadores de fútbol, arquitectos famosos, escritores de éxito, directores de cine, y nuestro propio corazón, que tenemos esa tendencia a enorgullecernos. Que a nada que crecemos un poco nos llenamos de vanidad y de orgullo. Tendremos que tener cuidado porque Dios condena esto terriblemente. Cuidado con desafiar a Dios, como hizo Nabucodonosor. Porque todo aquel que desafíe a Dios y que no busque su gloria un día se va a dar cuenta de que Dios es el único soberano, que no ha abdicado en ningún momento y es el único que merece la gloria. De hecho, es el único que puede tener la gloria porque es suya. Nosotros, en cambio, nos estropea, nos corrompe como hombres. Así que tengamos todas estas cosas en cuenta, huyamos del orgullo, de la soberbia, de la vanidad personal y, en cambio, empleemos todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas en buscar la gloria de Dios, porque Dios la merece de verdad. Que Dios les bendiga ricamente.